Y les voy a hacer una pregunta. ¿Se han preguntado alguna vez por qué están vivos? ¿Se han preguntado alguna vez por qué están vivos? Es una pregunta para nota, ¿verdad? Los creyentes, si ya han sido salvados, ¿por qué Dios no los lleva ya al cielo? Y los que no han creído, ¿por qué siguen vivos? Les digo, los creyentes siguen en este mundo porque tienen una misión específica: compartir con los que todavía no han escuchado el mensaje de salvación. Y los que no han creído, Dios les está dando una oportunidad de que escuchen su evangelio y crean. El pasaje de hoy nos muestra con el ejemplo de los apóstoles de Jesús las características generales que ha de cumplir todo aquel que lleve el mensaje del evangelio. Y para los que están despistados o para los que no vinieron a la lección esta, todos los creyentes tenemos el mandato de Cristo de llevar la palabra a los que nos rodean y no la conocen. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con una oración. Dios y Padre, Dios del cielo, en tus manos ponemos la palabra en esta mañana. Abre, Señor, nuestro entendimiento a tu mensaje. Confróntanos, Señor, con la responsabilidad que nos has dado de llevar tu evangelio y ayúdanos a entender el compromiso que hemos adquirido contigo como mensajeros de tu Hijo Jesús. En su nombre. Amén. Me imagino que ya se habrán adelantado y habrán buscado el pasaje que vamos a compartir en esta mañana, que se encuentra en Marcos, el capítulo 6, los versículos del 7 al 13. Marcos, capítulo 6, los versículos del 7 al 13. También se va a proyectar la lectura. Repito, Marcos, capítulo 6, los versículos del 7 al 13. Y dice así la palabra de Dios: Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Hasta aquí la palabra de Dios, y el pasaje de hoy supone un punto de inflexión bastante notorio en el ministerio de Jesús. Hasta ese momento, y por lo que hemos ido viendo en este Evangelio de Marcos, Jesús era quien predicaba, Jesús era quien sanaba a los enfermos, quien hacía milagros. Y en el pasaje de hoy podemos ver cómo Jesús va poniendo las bases para la extensión de su Evangelio. Jesús era plenamente consciente de la misión que él tenía aquí en la tierra. Él sabía que no le quedaba mucho tiempo porque el plan de salvación de Dios pasaba por la muerte en la cruz de Cristo. Y Jesús vemos que pone en marcha su estrategia para la difusión de las buenas noticias. Primeramente, él va a enviar a sus apóstoles. El texto nos dice que envió a los 12, es decir, a los 12 apóstoles.
Jesús tenía un gran número de discípulos que le seguían, que le escuchaban, que aprendían de sus enseñanzas, pero estos 12 habían sido específicamente elegidos por Jesús. Jesús les había prometido que serían pescadores de hombres, como leemos en Marcos, el capítulo 1, el versículo 17. Y fue en esta ocasión cuando empezaron a poner en práctica el ministerio al que se iban a dedicar el resto de sus vidas. Hablo del pasaje que hemos leído hoy. Ellos empezaron a poner en práctica ese ministerio de la predicación, de llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que todavía no lo conocían. Hasta ese momento, hasta llegar a ese punto, estos apóstoles habían pasado por varias etapas. Y primeramente ellos habían confesado quién era Jesús. Ellos confiesan que Jesús era el Mesías esperado. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en los versículos del 35 al 51, se narra el llamamiento de varios discípulos, de varios apóstoles. Y en el versículo 36, Juan, uno de los discípulos, el que escribió ese evangelio, proclama: «He aquí el Cordero de Dios». Una confesión que fue fruto de haber escuchado el mensaje de Jesús y de haber visto esos milagros que confirmaban que Él era el Mesías. Después Jesús los ha llamado y ellos dedicaron su tiempo completo a seguirle. Dejaron todo lo que tenían. Los pescadores dejaron sus barcas y sus empleados. Mateo deja su mesa de impuestos y le siguen, acompañándole en todo momento. Dormían con Jesús, comían con Jesús, hablaban con Jesús, recorrían las aldeas con Jesús. Estos apóstoles fueron escogidos específicamente por Jesús para ser sus apóstoles, apóstoles con mayúsculas. Iban a ser sus enviados especialmente comisionados por Jesús. Y ellos son los únicos con el verdadero título de apóstoles, si no contamos a Pablo, porque ellos fueron los únicos en ser llamados directamente por Cristo el Señor. Pablo también fue llamado directamente por Cristo. El cuarto peldaño es el que vemos en el pasaje que compartimos, que estudiamos hoy. Jesús envía a sus apóstoles por primera vez a modo de toma de contacto con la realidad de lo que ellos tendrían que hacer cuando Jesús faltase. Este va a ser un pequeño entrenamiento porque los envía y enseguida regresan. Sería la primera toma de contacto con este ministerio de la predicación. Y por último, más adelante, ya una vez que Jesús había resucitado, Jesús mismo los comisionó para predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra, los comisionó para hacer discípulos y también a ellos les dio el poder de hacer milagros. Este momento no solamente fue un punto de inflexión en la actividad de los apóstoles. Jesús, con la elección de estos 12, estaba también declarando juicio sobre el pueblo de Israel. Estos hombres no eran fariseos o escribas, no eran maestros ni sacerdotes, no eran personas seleccionadas por el sistema religioso judío. Eran personas normales y corrientes que habían sido apartadas por Dios directamente. Y fueron los encargados por Dios para llevar el Evangelio y establecer las bases de la doctrina cristiana. Bases fundamentadas en la piedra angular, que era Cristo Jesús. 12 eran las tribus de Israel, un Israel que había rechazado al Mesías. 12 fueron los apóstoles, que significaban el nuevo liderazgo espiritual del pueblo. Como dijimos antes, Jesús tenía más seguidores que escuchaban y aprendían de él. Y más adelante Jesús va a mandar a 70 discípulos a predicar, los cuales pues también recibieron ese
esa autoridad momentánea de sanar enfermedades. Pero los 12 apóstoles recibieron autorización específica para entregar una nueva revelación canónica a la Iglesia. Y los milagros que podían hacer ellos daban autenticidad a sus palabras. Por eso es por lo que entendemos que en la actualidad no existen apóstoles o profetas que traigan nueva revelación sobre la revelación ya presente en la palabra de Dios. No hay personas especiales que a través de sueños o visiones reciban mensajes especiales que estén ocultos a las demás personas. La Biblia es el mensaje de Dios para los hombres. Y cualquier persona que abra la Biblia y que la estudie de forma correcta puede saber lo que Dios ha dicho. No hay un mensaje especial para unas personas especiales. ¿Qué podemos entonces sacar en claro de este texto que estudiamos hoy y que pueda ser aplicable a nuestras vidas? En el pasaje de Mateo, en el capítulo 28, los versículos del 16 al 20, Jesús, después de haber resucitado, encarga a los apóstoles hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él les mandó. Es lo que se ha llamado la Gran Comisión y es un mandato para todos los cristianos, todos aquellos que han nacido de nuevo y que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y es así porque los apóstoles encargaron a sus propios discípulos predicar el Evangelio y a su vez estos discípulos enseñaron a las sucesivas generaciones a llevar el Evangelio. Por eso del texto de Marcos, el texto que hemos tratado hoy, que estamos tratando hoy, el texto que hemos leído hoy, vamos a ver 6 puntos, 6 principios que se aplican a todos aquellos que predican el Evangelio en obediencia al mandato de Cristo. 6 principios que definen al mensajero fiel del Rey. 6 principios que deberíamos cumplir, porque, como decíamos antes, y si no lo recuerdan, se los recuerdo, todos los creyentes estamos llamados a predicar el Evangelio. Hablaremos del mensajero fiel del Rey, mensajero fiel, con estas 5 características. El mensajero fiel del Rey anuncia el mensaje de salvación, muestra misericordia, confía plenamente en Dios, muestra contentamiento, actúa con discernimiento y por último responde en obediencia. Esto es lo que vamos a extraer del texto de hoy. Comenzamos por el primer punto. El mensajero fiel anuncia el mensaje de salvación. Versículo 7, la primera parte del versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Dejábamos el texto de Marcos el domingo último que subíamos aquí a predicar sobre este evangelio, en el versículo 6, y veíamos cómo tras el fracaso, entre comillas, de la predicación en Nazaret, en su pueblo, fue a predicar por varias ciudades de la región. Jesús continuó con su ministerio de la predicación, pero vemos que comenzó a enviar también a los apóstoles. El texto sugiere que fue enviándolos poco a poco en grupos de 2. Y esto, el ir en grupos de 2, les permitía andar en compañía, les permitía animarse el uno al otro, alentarse el uno al otro, también complementarse el uno con el otro. El ir también de 2 en 2 suponía o les servía para que todo lo que dijeran estuviese confirmado por un testigo. Para la ley judía, la confirmación de un testigo tenía validez legal ante posibles acusaciones. Marcos, el evangelista de lo rápido, el que contaba todas las cosas rápidamente, no se para en este momento a describir el mensaje que iban a llevar, aunque sí leemos en el versículo 12 que ellos predicaban el arrepentimiento. Este era el mensaje que compartió Juan el Bautista y era el mensaje que compartía también Jesús.
Lo veíamos en Marcos, en el capítulo 1, cuando leíamos cómo decía Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Este era el mensaje también que llevaban estos apóstoles. El reino de Dios se había acercado y le era necesario al ser humano reconocer su condición espiritual y clamar perdón a Dios. Y solamente aceptando al Hijo de Dios con fe serían salvos. Este mensaje no ha variado en la actualidad. Debemos proclamar este mensaje claramente y con diligencia. La diferencia cuando sucede esto con los apóstoles es que nosotros ya tenemos en la palabra cómo Jesús murió en la cruz y resucitó. Esto le da mucha más fuerza al mensaje de salvación, porque en esa muerte en la cruz vemos cómo se cumple esa promesa de salvación de Dios. Por eso desde este púlpito les decimos a los que nos visitan, a los que no son creyentes, a los que no han proclamado que creen en Jesús como su Señor y Salvador y no han dado el paso de obediencia, de bautizarse, les decimos: arrepiéntanse de su condición de pecadores y crean en Cristo. Vemos que Jesús no limitó ese mensaje a un púlpito. Él envió a los apóstoles a llevar este mensaje a todas partes, en todo momento. Él nos ha comisionado a los que hemos creído en este mensaje a llevarlo a todas las personas que nos rodean. El mensajero fiel muestra misericordia. La segunda parte del versículo 7, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Dirán, ¿dónde está aquí la misericordia? Cuando reflexionaba sobre este versículo, pensaba que Dios realmente, al tener todo el poder, al ser todopoderoso, Él no tiene que demostrar su poder. Por eso cuando Jesús hacía milagros, Él no los hacía para mostrar cuán poderoso era. Sus milagros eran la manifestación de la misericordia de Dios para con el hombre. Hemos visto que Él manifestó su misericordia sanando incluso a los enfermos que, a pesar de ser sanados, finalmente no lo reconocieron como Dios. Hay una realidad en ese sentido: aquellos que fueron sanados por Cristo, pero que no lo reconocieron como Señor y Salvador, están en el infierno. Los milagros también eran una muestra de misericordia de Dios, porque conmovieron el corazón de muchos testigos que sí reconocieron esos milagros como las obras sobrenaturales que los profetas años antes habían anunciado que haría el Mesías, y por tanto reconocieron que era el Mesías. En esta ocasión, en este momento puntual, los apóstoles recibieron esa autoridad sobre la enfermedad. Incluso si vamos al pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, pasaje paralelo, nos referimos al pasaje que narra el mismo suceso que hoy estamos viendo en otro de los evangelios, en este caso en el Evangelio de Mateo. Leemos: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Aquellos apóstoles en aquel momento recibieron poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios, incluso para resucitar muertos. Y ellos no se aprovecharon de ese poder para beneficio personal, algo que contrasta mucho con aquellos que en la actualidad, usando el nombre de Dios en vano, le sacan el dinero a los incautos que creen que Dios es una máquina expendedora de milagros. Dicen: meta usted aquí 200 euros y le daremos su milagro. Es triste, es triste. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ellos recibieron un poder, repito, que les fue dado en ese momento de forma puntual. En Hebreos, el capítulo 2, los versículos del 3 al 4, nos explican
la razón por la que estos apóstoles recibieron ese poder para hacer milagros. Y dice estos versículos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, anunciada primeramente por Cristo, nos fue confirmada por los que oyeron, por aquellos apóstoles que estaban allí oyendo, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquellos apóstoles recibieron el poder de hacer las mismas señales que hacía Jesús, y eso ponía de manifiesto que Él los había enviado. Fueron imitadores de Cristo, pero volvemos a reiterar que los apóstoles llevaron también la enseñanza que conformó el canon bíblico, y esa enseñanza estaba refrendada, estaba confirmada por esos milagros. ¿Cuál sería la diferencia con nosotros? ¿Qué es lo que estaban llevando los apóstoles cuando fueron enviados por Cristo? ¿Acaso fueron a los pueblos para llevar milagros? No, ellos fueron a llevar la palabra. Los milagros eran un complemento que confirmaba que esa palabra que ellos estaban llevando por primera vez, ellos no tenían la Biblia, ellos estaban proclamando la palabra. Esos milagros confirmaban que esa palabra venía de Dios. La mayor muestra de misericordia de Dios para con los hombres fue entregar a su Hijo Jesús para nuestra salvación. Esa es la motivación del mensajero fiel, llevar ese mensaje, no por ganancia nuestra, no por honra nuestra, por amor y misericordia a los demás. La misma misericordia que nosotros hemos recibido de parte de Dios. De gracia recibimos, de gracia demos. El mensajero fiel confía plenamente en Dios, versículos 8 y 9, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. No podemos tomar de forma literal este texto queriendo pensar que Jesús estaba indicando el uniforme del evangelizador. Estos versículos ponen de manifiesto varias cosas. Primeramente, muestran la premura, la urgencia que existe de llevar el evangelio. En aquel caso no quedaba mucho tiempo porque Jesús en unos pocos años iba a morir. Así que no había tiempo de ir a buscar ropa de repuesto o dinero para comida. Esta premura también situaba a los apóstoles en una situación de dependencia total. Ellos iban a experimentar en sus carnes las palabras de Jesús del Sermón del Monte. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los apóstoles estaban experimentando en sus propias carnes esta dependencia que Jesús había anunciado en este Sermón del Monte. Ellos estaban siendo sometidos a esa realidad de no preocuparse por lo que iban a comer o por lo que iban a vestir. Estaban experimentando la dependencia de Dios. Pero estas indicaciones específicas que Jesús les da en ese momento determinado sobre el bordón. Un bordón es un bastón alto para caminar, un bastón como el de Gandalf, o las túnicas o la bolsa de dinero solo fueron para ese momento determinado. Más adelante Jesús ya les da indicaciones a más largo plazo. En Lucas, el capítulo 22, los versículos del 35 al 37, Jesús los envía diciéndoles que lleven dinero
incluso espada, porque desde el momento en el que faltase Jesús, ellos tendrían que dedicar el resto de su vida a ir por el mundo llevando la palabra y iban a estar ya expuestos a peligro. Dios no iba a dejar de cuidarlos. De hecho, Jesús prometió que iba a mandar al Espíritu Santo. Nosotros también podemos confiar en la promesa de que el Señor va a proveer para su obra y nos va a cuidar. Nuestra cabeza no puede estar únicamente pendiente de ver qué comeremos o qué vestiremos o qué cosas tendremos, porque si es así, no dedicaremos tiempo a hablar del Evangelio si tenemos la cabeza en otras preocupaciones. El mensajero fiel también muestra contentamiento. Versículo 10, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. Y esta fue una indicación de Jesús para que en los lugares a los que iban los apóstoles dejasen buen testimonio. Ellos no irían con la intención de enriquecerse, ni buscando comodidades. Podían llegar a un pueblo, quedarse en una casa y pasado el tiempo otro habitante de la ciudad con mejor vivienda, pues les invitase a quedarse. El Señor Jesús les dio la indicación de que no fueran saltando de casa en casa buscando comodidades, que respetasen esa forma de actuar. Pablo le decía a Timoteo en su primera carta, hablándole del contentamiento, y lo leemos en Primera de Timoteo, el capítulo 6, los versículos del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se han puesto de moda en la actualidad los predicadores itinerantes que a principio de año establecen sus agendas con los lugares a los que van a visitar y además tienen un caché determinado. Igual sucede con algunos cantantes que se dicen cristianos, que tienen sus tarifas y sus peticiones especiales para actuar, incluso dentro de la iglesia. Es cierto que el obrero es digno de su salario, pero no se puede convertir el ministerio en un negocio. Algunos piensan que el ministerio es la forma en la que el obrero puede tener su vía para ganar dinero. Hay algunos que estudian para conseguir ese empleo. Hay algunos que van a seminarios, después cuando terminan abren el mapa de España y eligen iglesia. Pero también cuidado aquellos que no se dedican a tiempo completo, que se dedican a un trabajo, podríamos llamar, secular. Tampoco tienen la dispensa de decir, bueno, yo sí, yo como no me dedico a tiempo completo, yo sí puedo dedicar mi tiempo a ganar dinero. Yo ese razonamiento no lo encuentro en la Biblia. Más bien veo que la Biblia nos dice que cada uno contribuya con lo que Dios le da y que prediquen la palabra. No podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. El contentamiento abarca no solo el ámbito del dinero, implica que nos conformemos con lo que Dios nos da, porque nuestro contentamiento no descansa en las cosas materiales, descansa en Cristo. Filipenses, el capítulo 4, los versículos del 11 al 13, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, habla a Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia
como para padecer necesidad. ¿Y por qué? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, decía Pablo. Todo lo podía en Cristo, porque en Él estaba su contentamiento, porque Él no se contentaba con los bienes materiales, con lo que hubiese conseguido, ni siquiera se contentaba con la infinidad de iglesias que podría haber abierto en las distintas partes del mundo. Él tenía su contentamiento en Cristo. El mensajero fiel actúa con discernimiento. Versículo 11, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Los apóstoles ya sabían que el mensaje de Dios, a pesar de venir de Dios, no siempre iba a ser bien recibido. Con la parábola del sembrador habían escuchado cómo el corazón de las personas no estaba preparado para recibir un mensaje que llama a reconocer la culpabilidad delante de Dios y al arrepentimiento. Y sabían que solamente la obra de Dios puede romper los corazones duros. Los apóstoles habían sido testigos directos de cómo en el pueblo del mismo Jesús, aquellos que pensaban que le conocían, estos lo habían rechazado. Por eso el mensajero de Dios tiene el discernimiento para recordar que la obra es de Dios, que Dios es quien transforma los corazones, que nuestra labor es la de transmitir el mensaje, pero que nosotros no vamos a convencer a nadie. Y también debemos recordar que aquellos que no quieran escuchar el Evangelio y obedecerlo son responsables de ello y están expuestos al juicio de Dios. Y el resultado de ese juicio es el infierno eterno. Jesús les dijo a los apóstoles que sacudiesen sus sandalias, y los judíos, cuando pasaban por Samaria, una vez que salían de aquella región y pisaban nuevamente tierra judía, ellos se sacudían las sandalias para que ni una mota de polvo samaritano contaminase la tierra judía. Sacudir las sandalias era un símbolo, era una forma de decirle Jesús que donde fueran rechazados frontalmente, los apóstoles debían responder como si esas personas fueran gentiles, como si esas personas pues no mereciesen ni siquiera la atención de ellos, y que no perdieran más el tiempo con ellos hablándoles del Evangelio. Dios no nos va a hacer responsables de aquellos que, habiéndoles presentado a Cristo, no hayan querido aceptarlo. Por último, el mensajero fiel responde con obediencia. Versículos 12 y 13. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Y esta es la parte más obvia. Jesús les encarga una misión, ¿y qué hacen los apóstoles? Pues la llevan a cabo. La llevan a cabo, y además la llevan a cabo tal y como Jesús les dijo que la llevasen a cabo, sin invenciones, sin métodos alternativos. Ellos no dijeron, bueno, Jesús nos dijo que predicáramos la venida del reino de Dios, el arrepentimiento y la fe en Él, como vimos al principio, pero nosotros lo que vamos a hacer va a ser componer una canción que hable de cuánto nos ama Dios y lo especiales que somos para Él. O por el contrario, lo que vamos a hacer, en vez de hacer lo que nos dijo Jesús, lo que vamos a hacer es ir a casa, recoger alimentos y repartirnos para que las personas vean que Dios es bueno y que se preocupa por ellos. Eso no fue lo que les encargó Dios. Ellos hablaron del Evangelio y sanaron enfermos tal y como se les había mandado. Y además ellos ungían
con aceite a los enfermos. Y esta era una práctica que se hacía en el pueblo judío. Y ellos, a través de esta práctica, estaban poniendo de manifiesto que las sanaciones que ellos hacían no venían de ellos mismos. Ese poder que estaban empleando no venía de ellos mismos. Ellos eran simplemente transmisores de la obra de Dios. A pesar de que estarían aterrados, era la primera vez que ellos salían a hablar. Además salían en grupos de dos, ya no tenían la protección de todo el grupo grande cuando iban con Jesús. Pero sobre todo ya no llevaban en ese momento la protección directa y presencial de Jesús. A pesar de todo eso, ellos confiaron en el mandato de Jesús y obedecieron. Y una cosa curiosa, más adelante, versículo 30 de este capítulo, ellos regresan e informan a Jesús de lo que hicieron. Y es que es ante Dios, ante quien tenemos que dar cuenta. Es ante Dios, ante quien tenemos nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad de predicar, nuestra responsabilidad de hablar del Evangelio a los que nos rodean. Nuestra responsabilidad también en otros ministerios en la Iglesia no son, en última instancia, delante de Miguel, de Luis o mía. Nosotros tenemos la responsabilidad de supervisar la Iglesia y con esa responsabilidad nuestro deber es exhortarles a comprometerse con sus dones en la labor de la Iglesia y a ser responsables con los compromisos que adquieran con la Iglesia, ya sea con las clases de la escuela bíblica, con el grupo de música, con el servicio en el diaconado, con el mantenimiento de la Iglesia, con la instrucción de los padres en sus casas. Pero ese compromiso es primeramente con Dios. Y hasta que no entendamos eso, vamos a arrastrar un problema. Estaremos intentando contentar al hombre, pero a quien tenemos que contentar es a Dios. Por eso cuando alguien del curso de Biblia y Teología, por la circunstancia que sea, no ora los 20 minutos diarios y por no bajar la media de la nota dice que sí lo ha hecho y pone el puntito en esa respuesta, está diciéndole a Dios que ha orado, cuando los dos saben que no ha sido así. Somos llamados por Cristo a ser mensajeros fieles, con estas características que vimos en los apóstoles y que también se nos requiere a nosotros. Hemos visto aquellos aspectos solo aplicables a ellos en aquel momento, pero también hemos visto estas características que sí son aplicables a todos nosotros. El mensajero fiel anuncia el mensaje de salvación, muestra misericordia, confía plenamente en Dios, muestra contentamiento, actúa con discernimiento y responde en obediencia, anunciando el mensaje tal y como es. Y para eso tenemos que conocerlo, tenemos que saber lo que dice la Biblia y no lo que otros nos han dicho que dice. El amor y la misericordia que nos ha mostrado Dios salvándonos ha de movernos para que seamos conscientes de todos aquellos que sin Cristo irán a la condenación eterna. Nuestra confianza ha de descansar plenamente en Dios. Jesús nos dijo que nos acompañaría todos los días hasta el fin del mundo. Nos dijo que no debemos preocuparnos por lo que comeremos o vestiremos. Nos dijo también que hablar el Evangelio nos implicaría rechazo, burlas, desprecio, incluso persecución y muerte. La muerte está a la vuelta de la esquina. Jesús también transmitió la urgencia de la misión. La muerte está a la vuelta de la esquina. No hay tiempo para ser eruditos de la palabra. No podemos salir a compartir el Evangelio única y exclusivamente cuando tengamos 5 doctorados y nos sepamos toda la Biblia de memoria. Tampoco podemos salir con un desconocimiento total. Por eso es urgente
estudiar y es urgente predicar. Cuanto más nos retrasemos en el estudio, menos preparados estaremos y será nuestra excusa para no salir a hacer lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Nuestras vidas deben reflejar contentamiento con lo que Dios nos da, sabiendo que nos da lo mejor. Y no podemos anclar nuestras vidas a cómo deberían ser, sino a cómo Dios las está conformando. Esto no significa que nos resignemos con todo lo que pasa a nuestro alrededor. Tiene que ver con los anhelos de nuestro corazón. Si nuestro anhelo es agradar a Dios, todo lo podremos en Cristo, porque en Cristo estará nuestro descanso, en Cristo estará nuestra realización, en Cristo estará nuestra fortaleza, nuestra recompensa. Y no estará en el dinero que gano, en el coche que tengo, en los ministerios en los que participo, en los hijos que tengo, en el matrimonio que tengo, en el trabajo que es lo que me hace realizar como persona, o en los recuerdos de tiempos pasados sin preocupaciones. Liberados de todas estas cargas, depositada nuestra confianza en Cristo, verdaderamente podremos llevar la carga de Jesús, que como Él dice en Mateo, en el capítulo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Recordemos que no todos querrán recibir el Evangelio, pero esto no es una pelea de fuerza. No podemos convertir con nuestra fuerza, con nuestro empeño a las personas. Es diferente la perseverancia. Que yo le hable a alguien del Evangelio una vez y esta persona no se convierta es hasta lógico. Conmigo no pasó que me hablaron una vez y ya. Dios fue haciendo su obra en mí y los que me hablaron fueron presentándome el Evangelio en toda su realidad, sin ocultarme nada. Y día tras día, esa perseverancia sí es un indicativo de un evangelista fiel. Pero es diferente con aquella persona que ya te dice directamente, no, a mí ya no me hables de eso, ya te he escuchado. Lo que haya escuchado, Dios lo utilizará y quién sabe si una situación complicada en su vida le hará volver para conocer al Dios de la Biblia. Pero no podemos perder el tiempo en aquellos que claramente rechazan escucharte. Repetimos que la responsabilidad aquí no es nuestra de haber sido más o menos hábiles transmitiendo el Evangelio, si el mensaje es atractivo o no lo es. De primeras el mensaje no es atractivo. La responsabilidad recaerá absolutamente sobre esa persona que frente a las evidencias de la palabra no ha rendido su vida a Cristo. Y es una responsabilidad con terribles consecuencias, como decíamos antes. Y no puedo dejar pasar esta oportunidad con aquellos que nos visitan y no han creído. Pero este mensaje también va para aquellos que desde niños han venido a la iglesia y han escuchado lo que la Biblia dice de Dios, pero sus vidas todavía no han sido regeneradas. Les digo, venir simplemente aquí los domingos y escuchar las predicaciones, conmovernos con alguna predicación, incluso a veces salir animados o con sentimientos especiales por la música y la letra de alguna canción que hayamos escuchado. Eso no da la salvación. Han de plantarse solos en su habitación, en su casa, y preguntarse, ¿quién es Jesús para mí? Jóvenes que llevan asistiendo a la iglesia mucho tiempo, que han vivido en sus hogares con padres cristianos, han de preguntarse también, ¿verdaderamente he creído en Jesús como mi Señor y Salvador o simplemente trato de comportarme como un cristiano bueno más?
Incluso aquellos que han venido hoy aquí obligados, pregúntense, ¿es casualidad que yo esté aquí hoy? Les digo que no. Dios les está dando la oportunidad de conocer de Él para que puedan escapar del juicio terrible al que está condenado todo aquel que no reconoce a Jesús como su Señor y Salvador y cuyo sacrificio en la cruz es la justificación del pecado de quien cree en eso. Hermano, Dios nos demanda obediencia. Yo no hablo el Evangelio todos los días. Pasan días a veces sin ni siquiera hacer referencia a Dios, a otra persona. Es lo que más nos cuesta. Siempre podremos encontrar alguna excusa en el trabajo, en todas las cosas que tenemos que hacer. Pero sin el punto 6, sin responder en obediencia, el resto de los puntos son irrelevantes. Si no hablamos del Evangelio, las personas no podrán alabar a Dios. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y hemos sido enviados por Cristo a predicar. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tenemos que hablar de Dios a las personas. Pero no quiero que esto sea una lamentación, no quiero que sea esto, entonemos el mea culpa. Quiero que sea un reto para nosotros. Que nos planteemos delante del Señor qué hacer para llevar el Evangelio como verdaderos mensajeros fieles. Que reflexionemos en estos puntos y digamos, es lo que nos ha mandado el Señor. Debemos responder en obediencia. Y qué mejor forma de terminar la predicación y de empezar el reto que orar a Dios. Les invito a orar ahí en el lugar en el que están. Porque el Señor ponga carga en nuestros corazones para predicar más el Evangelio. Y también les invito a orar por aquellas personas que conocemos con nombres y apellidos, que hoy están aquí, que hoy nos visitan, las que llevan años asistiendo, por las que pedimos para que el Señor abra su entendimiento y entreguen sus vidas a Él. Y les voy a pedir que en un minuto podamos tener esta oración cada uno en nuestro asiento y pidamos por estas razones, por estas dos razones, y finalmente yo después terminaré en oración.
Dios Santo. Tu mensaje en esta mañana nos reta a ser tu emisario. Tú has tenido a bien considerarnos cuando no somos dignos de consideración por tu parte y de entre todas las formas que podrías haber usado para llevar tu evangelio, has decidido usar a indignos pecadores regenerados por la sangre de tu Hijo Jesús para llevar tu mensaje. Vasos de barro débiles y quebradizos que ponen de manifiesto que no es mérito nuestro una vida transformada o un mensaje transformador, sino que toda la gloria, todo el éxito de tu obra es sola y exclusivamente labor tuya. Señor, ayúdanos a no escondernos en nuestros quehaceres diarios. Ayúdanos a aprovechar la formación y los conocimientos que adquirimos día a día para hablar a los que nos rodean del Dios que quiso romper la barrera del pecado para acercarse a nosotros y rescatarnos de la condenación eterna. Te pedimos, Señor, por los que nos visitan hoy, también por aquellos que llevan tiempo, algunos incluso años, viniendo y escuchando tu palabra. Te pedimos por aquellos jóvenes que, habiendo crecido en familias cristianas, que han asistido toda su vida a la iglesia, aún no te han aceptado como su Señor y Salvador. Dale, Señor, convencimiento de pecado y arrepentimiento, y que puedan recibir el don de la fe con el que podrán cobrar conciencia de todo ello. En el precioso nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.